cuando todos los profesores y mi persona, hay que aprender a hablar, ¿verdad? Damos este curso en forma presencial. Hay una obligación del alumno que es realizar su protocolo, hacer su propio protocolo. Aquí estoy en mi casa, un desorden, porque hoy sí estamos levantando y componiendo. Les voy a mostrar un protocolo, aquí lo tengo. Vieran ustedes de que como estoy, tengo ya un año de estar componiendo, nunca termino de componer. Este es el protocolo, mire, un protocolo. Protocolo de la notaria, dice Claudina Mirtala Miranda Balcázar. Estas son escrituras públicas. Aquí acostumbramos nosotros a colocar protocolo de la notaria y ante todo colocamos el año del protocolo. Este es del año 2000, imagínense ustedes. Y nadie les dice a ustedes cómo hacerlo, qué color hacerlo, qué ponerle, pero en la práctica se acostumbra a que sea pasta negra, a algunos les gusta pasta roja con letra dorada. Ese es el tema de hoy. Vean pues cómo el sábado y el domingo que di clases, sábado y domingo de notariado, no tuve la oportunidad de mostrarles esto a los compañeros porque no estaba en mi casa. Aquí sí, ahorita sí estoy en mi casa, estoy de vacaciones y entonces vine a arreglar un poquito la casita. Pues este es el protocolo, miren. Este curso de ustedes que inicia hoy es esto. ¿Se acuerdan ustedes que aprendimos en Derecho Notarial 2? ¿Qué es el protocolo? ¿Para qué sirve el protocolo? ¿Cómo se abre el protocolo? ¿Cómo se cierra el protocolo? ¿Qué van en las hojas de protocolo? Todo eso que aprendimos en Derecho Notarial 2 es esta la práctica, miren. Esta es la práctica. En Derecho Notarial 2 le decimos a los alumnos, deben ir, eh, con un, vamos a ver, ay no, están hablando de cosas aquí que no son del curso. Le decimos a los alumnos, en Derecho Notarial 2 deben ir a buscar un amigo notario para que les haga el favor de prestarles su protocolo, para que ustedes puedan verlo físicamente y ya anoten todo lo que ustedes consideren que está mal y ya puedan ustedes, en Derecho Notarial 3, que es el que estamos iniciando hoy, hacer ustedes su propio protocolo. De hecho, yo por lo menos en mis clases acostumbraba a que mis chicos hicieran un buen trabajo para que eso les sirviera a ellos para su ejercicio profesional. No se puede, hoy no se puede porque no estamos en clases presenciales. Hace un año que di este curso, una compañerita dijo, yo sí lo voy a hacer 25 instrumentos públicos, 3 o 4 más. Dijeron, lo vamos a hacer. Y ya no supe nada de ellos. Incluso les dije, bueno, reunámonos un día en un sede central, les dije, y yo les reviso cómo va su protocolo y les voy a anotar diciendo qué es lo que tienen que agregar. Ya no se hizo. Lástima porque esto sí es elemental para el curso. Esta práctica de la hechura del protocolo es elemental porque son los primeros tanes que ustedes hacen para su ejercicio ya profesional práctico. Esto es eminentemente práctico. La primera semana tenemos la forma notarial, dice, de los contratos traslativos de dominio, las obligaciones previas y las posteriores, aunque yo enseñé en clases las obligaciones instantáneas, ¿verdad? Tenemos la compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. Yo también inicio hablando de la pura compraventa en sí. No lo tiene el programa, no tiene la pura compraventa. Solo tiene la compacto de reserva de dominio y la compraventa de fracción de bien inmueble. En la compraventa de fracción de bien inmueble yo hablo un poquito de la desmembración para sí mismo, que es una fracción también la que se desmembra, la donación entre vivos y
la compraventa de derechos de posesión. Eso es lo que tiene la primera semana de clases. Posteriormente, en cuanto a los objetivos que tenemos del curso, el primer objetivo general del curso es que ustedes sepan perfectamente todos los contenidos, es decir, que se aprenda, se memorice, se analice y se pueda tener un criterio muy amplio en relación a todos los contratos ya descritos, ¿verdad? Y que sepan ustedes que hay diferentes clases de compraventas como objetivos específicos. Sería la compraventa en sí general y todas las modalidades de compraventa que hay, tanto de bienes inmuebles urbanos como de bienes inmuebles rústicos, y en sí cuando hay una compraventa con pacto de reserva de dominio, y que sí, la compraventa con pacto de reserva de dominio es directamente de bienes muebles, ¿verdad? Así lo tenemos ubicado nosotros en el libro que estamos analizando, libro que nos va a servir como herramienta para sacar este curso, que es el que ustedes ya colocaron ahí en el chat que tienen de Telegram. Ahí vi lo que subieron el libro. El libro de Derecho Notarial 2 nos sirve, y el de Derecho Notarial 4, que son los instrumentos públicos, creo que es el 4. Cuando hay compraventa de fracción y cuando hay con hipoteca. Ante todo, en qué momento inician los derechos de posesión y en sí las obligaciones previas, instantáneas y posteriores de cada instrumento público. Pensemos un poquito en la compraventa. Yo me auxilio de las hojitas del libro del doctor Mary Muñoz, que nos ha apoyado mucho con el libro. Y en relación a la definición de lo que es una compraventa, pues eso ya solamente es un recordatorio que vamos a hacer en relación a la definición de la compraventa, porque ustedes se recordarán que en derecho notarial, gracias señorita Vélez, señorita joven Vélez, no sé quién sería, en derecho notarial, derecho civil 2 creo que es diferente, porque las universidades hay unas que tienen hasta 6 civiles, ¿verdad? 6 derechos civiles. Universidad Rural creo que solo tiene 3 civiles, creo que tiene nada más, ¿verdad? Entonces se acumula todo en uno, desconociendo en qué civil ustedes aprendieron la definición de lo que es la compraventa, y el artículo 1455 todavía está ahí, si es que no ha sufrido reformas. Dice que por el contrato de compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar a otro, dice, una cosa determinada, y este otro a pagar por ella determinada cantidad de dinero, determinado precio. Esa es la compraventa. Hicimos un análisis de la compraventa del protocolo en su momento, ¿verdad? Yo les di mi idea, porque no es así. Yo les di mi idea y cada quien ya sabemos que es una compraventa, ¿verdad? Hay bienes muebles y bienes inmuebles, y hay compraventa de bienes muebles y compraventa de bienes inmuebles. Los bienes muebles, pues también lo aprendimos en derecho civil, que es el poder comprar disculpen el relajo aquí, pero ya voy a componer bonito y los voy a invitar a la casa. Un bien mueble es aquel enseñado totalmente en derecho civil, que es el bien que se puede trasladar de un lugar a otro, mientras que un bien inmueble va a ser un bien que no se va a poder trasladar de un lugar a otro, no está anclado en el propio terreno, en la propia tierra, ¿verdad? Y es imposible. El libro del doctor tiene algunas características de los bienes, los vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Porque en sí nosotros nos interesa la compraventa en sí. Es bilateral, dice, siempre va a haber el bien inmueble o la compraventa de bien inmueble o mueble es bilateral, dice. Sí, ¿verdad? Porque siempre va a haber una persona que nos compre, con excepción de la desmembración para sí mismo, que es de bien inmueble, ¿verdad? Oneroso, dice, porque tienen beneficios y se pueden grabar, dice. Conmutativo, dice, porque son ciertas y equivalentes, dice. Principal, dice, no requiere de otro contrato para su conformación o existencia. El contrato de compraventa.
Consensual, que esto es uno de los elementos indispensables en una compraventa que debe ser de manera no forzosa, de manera no obligatoria. No podemos coaccionar a otra persona para que nos venda un bien inmueble, porque entonces ya estaríamos cayendo dentro de los vicios de la compraventa, que va a permitir en cualquier momento que se pueda reclamar que en la vía judicial su nulidad y en el peor de los casos algún tipo de falsedad, ¿verdad? Los requisitos entonces de la compraventa, recordemos nada más que los requisitos son capacidad. Un menor de edad no puede vender un bien inmueble. Como vamos a hablar de la compraventa de bienes inmuebles, un menor de edad no puede vender un bien inmueble salvo excepciones. Los menores de edad sí pueden vender, siempre y cuando medie una autorización judicial para ello y que exista utilidad y necesidad, o que exista necesidad y utilidad. Entonces los menores de edad sí pueden vender sus bienes inmuebles siempre y cuando el juez autorice a venderlos. Por supuesto, el instrumento público cuando es a través de un menor que va a vender su bien, la resolución judicial debe estar inmersa dentro de la escritura pública, ¿verdad? Porque es el juez quien mediante una resolución judicial autoriza que se pueda vender. De lo contrario, todo mayor de edad, así dice la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, y qué más capacidades que aprendieron ustedes en Derecho Civil, que la persona que goza de esa capacidad es libre de contratar y negociar todo lo que sea. Otro requisito del contrato sería, del contrato de compraventa, todo lo que sea lícito. No puedo negociar, no puedo vender algo ilícito, algo que no es legal, algo que no es mío. Bueno, no es mío y habrá otra cosa, pero en relación a la licitud del negocio, el sábado y el domingo dije una situación de una compraventa de polvo que no es harina, dicen las noticias, ¿verdad? No se puede vender eso es ilícito. Bueno, pero lo voy a hacer en una escritura pública, sí, pero mi función asesora está a decirle que eso no lo puede vender. Más adelante vamos a ver cómo sí se pueden vender algunas cosas que no son nuestras. Vamos a mirar, bueno. Exento de vicios, dice, es otro requisito que tiene que tener la compraventa. Exento de vicios es que no tenga anotaciones, limitaciones ni gravámenes. Exento de vicios significa que yo voy a vender un bien inmueble, primero que no lo tengo hipotecado, segundo que no lo tengo anotado y tercero que es mío, y hay cuarto, quinto y sexto y todos los que ustedes quieran, pero debe ser un negocio real, un negocio concreto, un negocio libre de toda situación que perjudique a la persona del comprador, porque la persona del comprador está pagando determinada cantidad de dinero, limpio, posible, no sabemos, pero está pagando una cantidad de dinero por un bien que está adquiriendo y por lo tanto nosotros no podemos decirle, bueno, por darles un ejemplo, te vendo mi casa y el otro dice, bueno, sí te la compro y declaro que está libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones, y resulta que cuando yo llego a dejar mis cositas había un inquilino ahí en la casa, pero ya el notario no tiene obligación de ir a ver que esa casa esté vacía, ¿verdad? Entonces debe ser entonces exento de vicio, dice. El marido no puede vender, no puede comprar de su mujer, ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Es una prohibición que está en el Código Civil, y solo hago nada más la referencia. Dice, los representantes de menores incapaces o ausentes y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores, dice, no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades para cada caso que señala la ley de este asunto. Sí pueden venderlo siempre y cuando medie la autorización judicial.
En cuanto a los elementos de la compraventa en sí, tenemos los personales, que es el comprador y el vendedor, los reales, la cosa y el precio, y los formales, que todo lo que se relaciona con bienes inmuebles, todo debe constar en escritura pública. No se puede hacer constar nada relacionado a bienes inmuebles en documento privado. No produce efectos. Es un principio de prueba, es un inicio de un proceso posiblemente de pruebas anticipadas, posiblemente, no sé, dependiendo del caso, pero todo debe constar en escritura pública, aún sean derechos sucesorios, aún sea una declaración jurada que yo voy a hacer sobre un bien inmueble, debe constar en escritura pública, y ante todo la escritura pública es en hoja de protocolo, ¿verdad? Entonces, eso que les digan a ustedes, bueno, vamos a venderles este apartamento. Bueno, ese es propiedad horizontal, ¿verdad? Sería propiedad horizontal. Vamos a venderles esta casa, pero se va a construir la casa, así dicen las inmobiliarias. Se va a construir la casa, dice. Entonces, lo que vamos a hacer es que dejen ustedes un enganche de un 20%, le dicen a ustedes, dejen un enganche de un 20% y después, o deme ese 20%, porque como es de millonada que se habla ahora de los apartamentos, de las casas y todo, ¿va? De los bienes inmuebles, ese 20% lo puede usted pagar, dice, por abonos, dice. Hay una compraventa que vamos a ver ahí que es por abonos, entonces la puede pagar por abonos, no se preocupe, y le vamos a hacer aquí un documento privado donde le estamos recibiendo, eso está muy malo. Estamos hablando de un bien inmueble, no me pueden hacer un documento privado si ya están recibiendo dinero, si están recibiendo parte del enganche. Debe ser una escritura pública donde se especifique que el enganche del inmueble es del 10% y este cuesta 100,000, que cuesta 1,000,000 de quetzales, entonces voy a dar el 10%, son 100,000 quetzales, pero lo voy a hacer en 10 pagos de 10,000 quetzales, pues que nada cuesta hacerlo en escritura pública, pero debe constar en escritura pública. Lastimosamente se ha perdido mucho eso y nosotros que hemos comprado, posiblemente ustedes han comprado, han confiado en la inmobiliaria, en la forma que ellos deciden hacer la negociación y allá va pues el documento privado, ¿verdad? Cuando yo estoy enseñando, y no es que lo diga yo, lo dice la ley, que debe hacerse en escritura pública, dice, cuando se traten de bienes que se inscriben en el registro, dice. Yo a esto sí le hago una crítica diciendo que no solo cuando se traten de bienes inscritos en el registro, todo lo que se refiere a inmuebles, derechos de posesión deben constar en escritura pública. Bueno, los documentos como obligaciones previas de la compraventa en general, entonces como obligación previa a la compraventa en general, tenemos, voy a estar moviendo estas hojas porque está revuelto todos los temas. El documento de identificación de los contratantes es obligación previa. El título con el que se acredita la propiedad del inmueble que se está vendiendo, o se está hipotecando, o se está cediendo, o cualquier circunstancia que se vaya a hacer. Si es una desmembración de bien inmueble que se va a hacer, debemos tener a la vista la autorización para desmembrar. Este tema de la autorización para desmembrar la encuentran ustedes en la ley esta de, aquí la tengo apuntada, de parcelamientos urbanos, viejísima, 1427 del Congreso de la República, es como obligaciones previas, ¿verdad? Y el pago del impuesto único sobre inmuebles. Antes uno llevaba los instrumentos públicos, los llevaba al registro, los inscribía y nadie le pedía ese recibo. Hoy sí, es una obligación acompañarlo, si no le rechazan la escritura. En cuanto a la compraventa en general, en sí se hacen compraventas de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles rústicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En realidad el registro de la propiedad así lo tiene inscrito, como urbano como rústico. Hoy en día vemos que hay muchos inmuebles rústicos que tienen todos sus servicios y hay muchos inmuebles urbanos pues que les faltan algunos servicios, ¿verdad? Como drenaje, agua, luz o algo así. Y eso antes estaba muy marcado. El rústico era el que no tenía ningún servicio para poder sobrevivir, para poder vivir, ¿verdad? Ahí.
y era así rústico, pero también se decía rústico a los bienes que no estaban inscritos en el registro general de la propiedad. Hoy ya no es así, ¿verdad? Hoy ya no es así. Hoy, digan ustedes que bienes inmuebles habitables no tienen por lo menos energía eléctrica o agua, tal vez no potable, pero de algún nacimiento, ¿verdad? Bueno, hay pleitos en relación a la energía eléctrica por mi pueblo, hay muchos pleitos en relación a eso, pero siempre tiene algún servicio, ¿verdad? Celular. ¿Quién no tiene celular dentro de su inmueble? Bueno, eso de urbano entonces y rústico es un nombre que se le ha dado. En sí, la compraventa en general de bien inmueble, tanto rústico como urbano, es la facultad entonces de poder yo disponer de mi bien y venderlo a quien yo quiera. Y yo de comprarlo a quien yo quiera, solo que hay que tener cuidado cuando el precio, ¿verdad? Porque hay una cierta cantidad nada más que se puede dar. Si el bien inmueble, por darles un ejemplo, en el registro de la propiedad dice que cuesta $500,000, yo no puedo llegar con $500,000 de quetzales, salir con el notario y decirle al vendedor, aquí está su $500,000. Y yo, el notario, no puedo hacer constar en la escritura pública que se dieron $500,000 de quetzales porque ¿de dónde salió el dinero? ¿Dónde estaba el dinero? Salvo que el comprador logre probar que pues lo trae de la agencia bancaria, ¿verdad? Que en la agencia bancaria se lo dieron. Pero es bastante complicado en relación a la cantidad de dinero, porque ya ven ustedes que en la escritura pública pues hay que poner, dice, la forma de pago. Les cuento que la fecha de protocolo, yo no tengo ninguna escritura de ese tamaño, ¿va? Pero la fecha de protocolo no había ese control estricto que hay hoy, ¿verdad? Hoy la IBE se llama, ¿verdad? Tiene un control directo con los bancos del sistema, ¿verdad? De cualquier movimiento sospechoso que haya en una cuenta bancaria, se logra detectar. Entonces, es bastante complicado el tema. Las compraventas, entonces, en sí, son eso. ¿Qué cantidad de dinero voy a dar yo por la compraventa? No importa. Las obligaciones posteriores de todas las compraventas, no lo voy a estar diciendo en cada compraventa porque los voy a aburrir. Las obligaciones posteriores, ya se acuerdan ustedes que lo platicamos mucho el semestre pasado, que es el testimonio especial, ¿verdad? La obligación de que cuando se utiliza protocolo hay que fotocopiarla o hay que transcribir el instrumento público y mandar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, cumpliendo con el impuesto que establece la ley. ¿Cuál es el impuesto? A ver si se recuerdan ustedes cuál es el impuesto. El 2 por millar, ¿verdad? No, impuesto notarial. Estoy hablando de testimonio especial y de impuesto notarial. No menor de 1 quetzal ni mayor de 300 quetzales el impuesto. Quiere decir que si su bien inmueble cuesta 1 millón de quetzales, usted el impuesto notarial que va a colocar son 300 quetzales. Muy diferente es el testimonio o el primer testimonio que le llamamos, porque ese testimonio o primer testimonio sí cubre un impuesto dependiendo, ¿verdad? Si es primera venta, pues será un impuesto de IVA, 12%. Si es segunda venta, será un impuesto de timbre, o sea, el 3%. Miren qué tremendo. Y dicen algunos, ¿y cómo hacemos para saber si es primera venta o es segunda venta o tercera en adelante? ¿Cómo hacemos para saber? Nosotros vamos a revisar el libro al registro general de la propiedad. Una copia electrónica, 10 quetzales, creo que no tiene valor, es sin valor legal, algo así, dicen ellos. Ahí es donde nos damos cuenta si es primera o es segunda venta, ¿verdad? Se va a revisar el libro. Hay un porcentaje, hay una diferencia grandísima entre 3% y 12%, ¿verdad? Mientras 3 quetzales por 100, 12 quetzales por 100.
al momento de colocarle el precio a la compraventa. Y para hacer ese pago es fuerte. Entonces todos queremos una segunda venta, nadie queremos una primera venta por el impuesto. Y de ahí que ustedes se van a encontrar en su bufete, se van a encontrar con personas que les van a decir, hágame la compraventa, hágame la escritura, aquí están sus honorarios, aquí se los estoy pagando, y el impuesto. Ay, el impuesto lo pago después. No, tiene que pagarlo de una vez. Es mejor que me pague el impuesto y después me traiga mis honorarios, pero de todos modos, si le paga el impuesto y usted la va a inscribir, tal vez ya no le va a pagar sus honorarios. Entonces, mejor las dos cosas son importantes, porque cuando han pasado más de 15 días de que se hizo el instrumento público y no han cubierto ustedes el impuesto, empieza a correr los intereses, la mora y la multa. Y recuerden que en finanzas en las finanzas digo todavía, SAT, que es donde se compra el impuesto, el IVA o el timbre, corre los intereses, la mora y la multa. Bueno, pero también puede pagar el impuesto por medio de factura. La factura se extiende en ese instante, ¿verdad? No, usted compra ahorita, de una vez le extienden la factura. Por eso es que hice el comentario de las compraventas por abonos y que eran formularios que le daban a uno y que es incorrecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de bienes inmuebles. Eso es lo relacionado entonces con el impuesto. No hay mayor cosa que decir aquí del impuesto. Ahora platiquemos, ya platicamos de la compraventa en general, ahorita platiquemos entonces de la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria. ¿Qué es la garantía hipotecaria? Es la constitución y aceptación de la hipoteca, dice, que se debe realizar de manera expresa. Es un gravamen que soporta un bien inmueble. La hipoteca se da ahorita muchísimo, porque ya yo creo que todos los que están conectados entre semanas son de sede central, ¿verdad? Entonces en sede central estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? ¿Han visto ustedes una cantidad de bienes inmuebles en propiedad horizontal? Esos bienes inmuebles que están en propiedad, que los venden en propiedad horizontal, son una buena cantidad de apartamentos. Yo digo que hay más de 50 apartamentos en una torre de unos 15 niveles, digo yo. Pero cada apartamento, por lo menos que yo he visto aquí en Guatemala, no es menor a 1,000,000 de quetzales. Es posible que Guatemala tenga mucho dinero, es posible que haya muchas personas con mucho dinero, pero así también lo hay muchas personas que no tienen ese 1,000,000 de quetzales para ir a pagar el apartamento o ir a pagar la casa. Todavía en las áreas así lejanas del centro, del área metropolitana o del centro, zona 10, zona 9, zona 15, todavía se encuentran inmuebles en tierra, les digo yo, todavía hay inmuebles anclados en la tierra. Pero ningún inmueble, ya no se consigue un inmueble de 500,000 de quetzales, yo he visto. Y cuando doy la clase es cuando más me pongo a revisar y a revisar. Y ya no se consigue una bulla allá adentro, a ver qué se cayó. Ya no hay de 500,000 de quetzales, ahora será de 300,000. Es complicado aquí en el área de Guatemala, es complicado. En el área de los departamentos sí todavía encontramos de 200, de 250,000. Pero cuando uno quiere adquirir un bien inmueble y no tiene toda la cantidad de dinero, entonces cae uno al asunto ese de un enganche o un 10% del bien inmueble, y todavía le dicen a uno, ese 10% que es un enganche se le puede distribuir en tantos pagos. El resto del bien inmueble, no ahorita, desde hace años. Yo hice muchas compraventas con hipoteca del Bambi, antiguo Bambi, Bandesa, tal vez algunos oyeron mencionar esos bancos. Yo hice muchos instrumentos públicos de ellos, y en ese tiempo, cuando fue el terremoto, que acaba de cumplir no sé cuántos años el terremoto, que fue el terremoto aquí en Guatemala, todos esos inmuebles tenían hipoteca. Y la hipoteca que tenían esos bienes inmuebles tenían dos condiciones. Una,
que los menores que estaban incluidos en el núcleo familiar cumplieran la mayoría de edad. 2, que estaban por el transcurso de 25 años. Se podía quitar ese gravamen de hipoteca, que era hipoteca, y estaba constituido a favor del banco. Hoy en día sigue existiendo la compraventa con garantía hipotecaria. En esta forma, el acreedor se garantiza el cumplimiento de la obligación o el pago del bien inmueble porque le da la propiedad, utiliza usted la propiedad, se va a vivir a la propiedad, pero sigue pagando una mensualidad y por el transcurso de 5, 10, 15, 20, hasta 25 años para pagar. Nace la otra figurita que es la carta total de pago cuando usted termina de pagar, cuando usted ha cumplido la obligación. Hoy, como todos los inmuebles que están vendiendo tienen seguro, ¿verdad? Por cualquier cosa, todos los inmuebles están asegurados. Hoy le preguntan a usted cuando quiere comprar un bien inmueble, le dicen cuántos años tiene. Ah, pues ya tengo 60. Ah, solo a 10 años le podemos dar. Pero si usted tiene 30, le damos a 20 y a 25 años para pagar, ¿verdad? Hasta eso se está logrando ver que una persona mayor de 60 años ya no puede adquirir un bien inmueble que sobrepase los 10 años, ¿verdad? Y las mensualidades oscilan entre 8,000 y 10,000 quetzales mensuales. El ingreso, como ya no se podía un ingreso de solo la persona que estaba comprando, entonces dice ingreso por familia. Ahora agarraron esa modalidad, ingreso por familia, dice 25,000 quetzales. Dice, ya no ingreso solo del quien va a comprar, porque es complicado tener un salario de esa cantidad, ¿verdad? Un salario que supere los 35,000, 40,000 quetzales. Son pocos los que tienen un salario de eso, bendecidos todos los que tenemos un buen salario, ¿verdad? Porque no hay de eso, no hay. Entonces, nació la hipoteca con el afán de que las personas pudieran adquirir sus bienes inmuebles y se quedaran pagando por años. Esa es una modalidad que ha existido toda la vida aquí en Guatemala y en todo el mundo, en todos lados. Yo no hice un par de negocios en Los Ángeles, California, y así comprar, solo que allá es diferente el asunto del bien inmueble. Allá es mejor alquilar que comprar, porque el que compra paga una cantidad anual de seguro y todo, y es exorbitante lo que se paga, digo, con eso. A veces con lo que pagan de seguro, podrían alquilar por años, ¿verdad? Por un año, un apartamento, solo apartamentos. Entonces, siempre ha existido eso, siempre ha existido la compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria entonces le sirve al acreedor, al que está vendiendo, le sirve para garantizar la obligación. Este no paga, lleva 2 meses, 3 meses, voy a ejecutarlo, así dicen, pero se llama ejecución en la vía de apremio. Es un proceso civil que se sigue en contra del insolvente para obligarlo por la vía judicial a pagar o a quitarle el bien. El problema es que este pierde el enganche y pierde todas las mensualidades, ¿verdad? Porque el bien inmueble se subasta generalmente o el acreedor se lo queda. El fundamento legal entonces de la hipoteca dice que es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. Dice la constitución de una hipoteca da derecho al acreedor a promover la venta judicial, dice, del bien gravado cuando no se cumple con la obligación. Es todo lo que les estoy diciendo. Esto está, pues ahí yo le dije a la señorita encargada, la licenciada Indira, le dije que ya les podíamos corregir un poquito las diapositivas, tal vez, si las podemos corregir, porque yo tengo el artículo 1790, 1851, del 841 al 859 del Código Civil, lo relacionado con la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria. Segundo tema que vamos a mirar el día de hoy, en relación a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores, son las mismas.
que he visto, con el agregado que en previas de esta de hipoteca, si es una inmobiliaria, y aunque sea de compraventa y sea de lo que sea, si es una inmobiliaria la que me está vendiendo, si es una empresa inmobiliaria, yo tengo que pedirle a la persona que está compareciendo como obligación previa su mandato, su acta notarial, él quien es gerente general, representante legal o administrador único y tiene facultades suficientes para poder vender los bienes inmuebles de la empresa o no tiene facultades. Leer la escritura de constitución, posiblemente de sociedad, o ir al registro mercantil a hacer esa revisión y ver su mandato o ver su acta notarial que esté vigente, que esté inscrita en el registro mercantil y ante todo revisar perfectamente si tiene facultades para disponer de los bienes inmuebles de la sociedad. Entonces ese sería el agregado que yo le haría a la compraventa y todas las compraventas, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. Vamos a la siguiente entonces, que es la compraventa con pacto de reserva de dominio. Esta compraventa con pacto de reserva de dominio, según el libro del doctor Neri Muñoz, en la página 51 la encontré yo, que ese dice que la reserva de dominio se puede constituir también, dice, para bienes inmuebles, aunque en la práctica notarial se utiliza solo para bienes muebles, dice. El pacto de reserva de dominio, así daban los camiones, ¿verdad? Aquellos camiones Mercedes-Benz, todavía existen esos camiones, yo he visto muchos. Yo recuerdo que venían aquí a Guatemala, de mi pueblo, venían aquí a Guatemala a traer su camión y lo que llevaban era escritura pública, solo que con pacto de reserva de dominio y lo hacían en escritura pública. Y se quedaban pagando una mensualidad, ¿verdad? Y al terminar de pagar, tenían que venir las personas aquí a que les dieran su finiquito, decían ellos, pero en la práctica sabemos que debe ser una carta total de pago, aunque ya cuando veamos esos documentos van a ver ustedes que también hay cartas parciales de pago, no solo totales. Entonces el pacto de reserva de dominio dice que lleva consigo una garantía para que la persona compradora al terminar de realizar el saldo deudor obtenga la plena propiedad. Es una garantía a favor del vendedor hasta el pago total del precio establecido por las partes. Dice, hasta el momento que el comprador paga totalmente el precio o se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaraciones que lo encuentran ustedes en su Código Civil 1834 al 1843. Vamos a la siguiente. Miren que vamos rapidísimo. Aquí nos vamos a tardar bastantito en este tema. Compraventa de fracción de bien inmueble urbano. ¿Qué es una fracción? Dice aquí el libro del doctor, dice, frecuentemente nos encontramos que lo que se va a vender no es toda la finca, sino solo una parte de ella. Les cuento que el registro de la propiedad, ustedes lo saben, tiene identificados los bienes inmuebles como fincas. Del área de donde yo soy, para nosotros finca es un inmueble con unas extensiones de tierra inmensas. Finca para nosotros es cuando hay 1, 2, 3, 5, 15 caballerías. El registro de la propiedad dice finca número 1, folio 1 del libro 1 de Guatemala. Y a veces y generalmente es una extensión de 80, 90 metros cuadrados, ¿verdad? Que no llega, pero ni a un cuarto de cuerda de terreno. El fin de semana decía cuántos metros cuadrados tiene la cuerda de terreno. Alguien escribió, dijo 420, dijo otro escribió, dijo 406 dijo, metros cuadrados. Si tuviésemos nosotros 420 metros cuadrados, ¿cuántos apartamentos podríamos hacer en 420 metros cuadrados? Por lo menos aquí en el área metropolitana, ¿cuántos apartamentos? Todos los apartamentos en metros cuadrados no superan en tierra, casi en tierra, los 80 metros cuadrados. Sin embargo, en propiedad horizontal, dice de apartamentos de un dormitorio, dice, de 2 dormitorios y de 3 dormitorios, pero los de un dormitorio, dice, 40 metros cuadrados. Dice, vendemos oficinas, dice.
Mínimo de metros cuadrados, 35 metros cuadrados. Oficina, ¿verdad? Oficina. Dicen 35 metros cuadrados y es grande. Y es grande, por lo menos cada una salita de estar, 2 oficinitas, baño y sanitario. Ya, ahí ya empezamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, la finca, así se le dice finca, número 300, folio 200 del libro 1300 de Guatemala. Es independiente, ¿verdad? Se le decimos finca. Las grandes inmobiliarias o las personas que tienen suficiente tierra, suficiente terreno, tratan de vender por pedazos, por fracciones. Y como les decía, en una fracción, en un bien inmueble que no supere unos 80 metros cuadrados, una bonita casa de 2 niveles, 3 niveles, les queda re bien. Esta casita mía que viste aquí, ya no sé, al final no sé a dónde pertenece este lugar, porque a través de un amparo hicieron un pleito, los de Villanueva con los de Amatitlán, y al final parece que el amparo lo ganó San Miguel Petapa, ya ni me enteré de cómo estuvo. La cosa es que aquí no somos ni de allá ni de aquí, estamos a la par del VAS casi, donde pasa el VAS que viene de la costa. Pero esta casita tiene 7 metros de frente por 18 de largo. Si se dan cuenta es pequeña, pero es una casota, tiene todo, porque así la vendían las inmobiliarias hace 20 años. Así la vendían las inmobiliarias. Con todos los detalles, abajo tiene la sala, comedor, cocina, baño y 2 habitaciones en el patio y un pedazo de patio. Arriba tiene sala familiar, estudio, que es el que estoy componiendo desde hace más de un año. 3 dormitorios, 3 dormitorios, con baño sanitario cada dormitorio, en 80 casi metros cuadrados. Entonces las personas decidieron que si tenían muchos metros cuadrados, si tenían una cuerda, si tenían 2 cuerdas, 400 y pico de metros cada cuerda, decidieron lotificar. Y es por eso que ustedes logran ver, por lo menos aquí en el área metropolitana, que Quetzaltenango no se queda atrás. Zacapa está igual, Zacapa. Petén, ni lo digamos, Petén tiene grandes extensiones de tierra. Muchas personas decidieron desmembrar una fracción y venderla. Rentable, porque si yo compro solo el terreno, ya me pueden pedir unos 300,000 por un lote de terreno. En mi pueblo, San Marcos, yo vivo en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos. En San Pedro, Zacatepeque, ya las personas se atreven a pedir $500,000 por un lote de terreno. Lote de terreno, y aparte tiene usted que gastar para construir. Entonces nace la compra-venta de fracción. Siempre ha habido una compra-venta de fracción de bien inmueble. Siempre las personas han desmembrado para sus hijos, para la familia y para vender a otras personas. Hay un tope en cuanto a metros cuadrados para poder desmembrar. La ley esta de parcelamientos urbanos establece la cantidad de metros que se pueden desmembrar para poder vender. Yo no puedo vender una fracción de 20 metros cuadrados porque la municipalidad no me va a autorizar a poder vender solo 20 metros cuadrados. Tiene que haber una buena cantidad. El polvo me provoca alergia. Entonces, como no puedo vender 20 metros cuadrados, entonces vienen ustedes y me dicen, bueno, ¿y para qué me pueden servir 20 metros cuadrados? Pero en 20 metros cuadrados me pueden hacer ustedes un dormitorio grande, con baño sanitario y un medio estudio, en 20 metros cuadrados. Pero yo no les puedo vender, porque yo no puedo utilizar la fracción, la compraventa de fracción de bien inmueble, porque no voy a poder obtener la autorización municipal para poder desmembrar los 20 metros cuadrados y vendérselos a ustedes. Entonces yo le digo figura mañosa. Para eso nació la desmembración para sí mismo. Desmembración para mí misma. Así, a redundancia total.
Yo desmembro para mí misma, los 20 metros cuadrados. Y entonces mi finca, que era número 1, folio 1 del libro 1, ya pasa a ser la finca número 5, folio 5 del libro 1, posiblemente. Cuando yo paso a desmembrar para mí mismo la cantidad de 20 metros cuadrados, yo adquiero nueva finca, folio y libro. Entonces ya puedo vender la totalidad de la finca, porque la totalidad de la finca sí se puede vender, porque con el cuerpo de la escritura pública ustedes pueden determinar que nunca va a decir cuántos metros cuadrados. Yo era dueña de la finca 1 y desmembré para sí mismo 20 metros que pasó a formar la finca número 5. En la primera cláusula yo nada más hago ver que soy propietaria de la finca número 5, folio 5 del libro 1 de Guatemala, consistente en un inmueble ubicado en X dirección, con las medidas y colindancias que obran en el registro general de la propiedad. Solo eso digo. En la segunda cláusula digo, continúa declarando, dice notario, va a continuar declarando la vendedora, que por el precio de 100 quetzales, ya no hay de 100, ¿verdad? Por decir algo, vende a X persona la totalidad del inmueble identificado en la cláusula anterior, con todo cuanto de hecho y por derecho corresponde al mismo. Por advertencia del infrascrito notario, la vendedora declara que sobre el inmueble que enajena no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador, y que en todo caso se somete al saneamiento y evicción que establece la ley. Y ahí se quedó la segunda cláusula. Nunca hice ver ni en la primera ni en la segunda cláusula que eran 20 metros cuadrados, pero tuve que hacer esa figura mañosa, le digo yo, esa figura, desmembración para sí mismo, para poder vender la totalidad de esa finca, porque si me voy a la ley de parcelamientos urbanos, tengo un tope para desmembrar. No puedo desmembrar o sea, la municipalidad del lugar donde está ubicado el inmueble no me autoriza a desmembrar una cantidad muy pequeña para poder vender. Lo que sigue entonces de la compraventa de fracción y la desmembración para sí mismo, que se dan cuenta de las dos platiqué, es de que lleva sus obligaciones previas. Las instantáneas las sabemos, las redundamos mucho en ellas en el semestre pasado. Las obligaciones previas a esto se tendría que agregar nada más la autorización para desmembrar cuando es de fracción. Y la para sí mismo, nada. No se tiene que agregar ni plano ni nada, solo digo 5 metros, 2.30 metros, 3 metros, ¿cuánto sale un dormitorio? Digamos, no tan grande, 3 metros al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al poniente. Y esa es mi denominación para sí mismo. Y vendo la totalidad de la finca. Entonces ahí no necesito ni siquiera la autorización para desmembrar. Sí, voy a tener necesidad en las dos del recibo del impuesto único sobre inmueble. Ese sí voy a tener necesidad. Les cuento que es una obligación no tan viejita. Es una obligación un tanto reciente esa del impuesto único sobre inmueble. No la acompañábamos nosotros, pero hoy le rechazan la escritura pública si usted no lo acompaña. Bueno, esto está en el artículo 1790-1857 de su Código Civil, lo relacionado, y la Ley de Parcelamientos Urbanos, que ustedes tienen obligación de leerla, porque ahí van a ver todo lo que dice y todo lo que se refiere a bienes inmuebles. En cuanto a la clasificación de la compraventa de fracción rústica o urbana, eso ya lo platiqué con ustedes, ¿verdad? Que la clasificación es dependiendo de cómo esté inscrito en el Registro General de la Propiedad. Y las obligaciones posteriores, no vayan a olvidar, por favor, que es el testimonio especial, ¿verdad? Porque estamos trabajando en protocolo. El testimonio especial, el primer testimonio, dependiendo del precio, ¿verdad?, que le pongamos, si es primera también o es segunda venta, también hay que ver bien eso. Y los avisos, hay unos avisos que se mandan tanto a la matrícula fiscal como al catastro municipal, ya se me está olvidando. En todas las compraventas que hagamos, siempre vamos a mandar, por favor, avisos a catastro municipal y avisos a catastro municipal del lugar donde esté ubicado el inmueble y a la matrícula fiscal que yo preguntaba
el fin de semana y la matrícula fiscal todavía seguirá donde mismo. Inmediatamente contestó un jovencito, así en el 11 nivel del Ministerio de Finanzas Públicas, dice, ¿verdad? Entonces ahí está todavía la matrícula fiscal. Hay bienes inmuebles que van a encontrar ustedes que lo que menos hace el notario es mandar esos avisos. Yo no sé por qué lo olvidan, ya no lo hacen. Eso forma parte de los atestados de protocolo, los avisos. Porque ahora es tan fácil hacer los avisos, porque ahora de manera virtual, ¿verdad? Se envían los avisos, se llenan, ahí están los formularios, se llenan y se va, y ya lo que le regresan a uno es el comprobante para agregarlo ahí, o se imprime, ¿verdad? Y se agrega atestados del protocolo. Hay muchísimos bienes inmuebles que no están inscritos en la matrícula fiscal y que no están inscritos en catastro municipal. Esas son obligaciones posteriores del notario. Ese traspaso de bien inmueble, traspaso de nombre de propietario, es obligación notarial. El notario, de hecho, cuando el Archivo General de Protocolo lo llama para revisar el protocolo, si es un buen revisor el que lo va a hacer, va a tener que ver que la escritura número 5, ¿dónde están los avisos de la 5? La 8, ¿dónde están los avisos de la 8? Si es un buen revisor. Si es un revisor que es un poco haragancito, solo va a decir que todo está bien, pero los avisos de traspaso de bien inmueble a estos dos lugares son indispensables. Otra cosa que es muy importante cuando se hace un instrumento público de esta clase es averiguar el recibo de la luz eléctrica, que esté al día, porque hay que ir a la empresa eléctrica o al lugar donde está la luz. En los municipios, esas son las alcaldías, ¿verdad? Los que tienen a su cargo la empresa eléctrica. Aquí en Guatemala hay una empresa eléctrica que está allá todavía, creo que está allá en el Parque Central, ¿verdad? Años de no ir al Parque Central, por Dios santo. Ahí se manda el aviso y dice, bueno, el propietario de ese bien ya no es Juan, es Pedro, porque cuando nosotros hacemos la escritura pública, en una de las cláusulas decimos que la venta es con todo cuanto de hecho y por derecho corresponde a la misma. Yo acostumbro a colocar, incluyendo los servicios de que goza el inmueble. En los servicios está la luz, está el agua. Recuerden que nosotros aquí en Guatemala tenemos un Empagua. Y ahí nos venden un cuarto de paja de agua, media paja de agua o una paja de agua, va dependiendo de lo que tiene el bien inmueble. Y cuando nos venden eso, tenemos un título del agua, hay un título de propiedad de la cantidad de agua. Entonces hay que mandar un aviso también a la empresa Empagua para decir que ya X persona ya no es el dueño, sino que es esta otra X persona, ¿verdad? Así es como funciona. Entonces, no olviden, por favor, que eso se debe hacer. Incluso yo creería, aunque ahorita es tan práctico ya ese tema, ¿verdad? Antes sí no era tan práctico, por eso se enseñaba el Internet. ¿De qué empresa es el Internet? Para hacer el cambio del titular. Porque si al que viene ya no paga, aunque ahorita no paga uno un mes y ya se lo vienen a cortar, ¿verdad? Pero antes no era así, por lo menos el servicio el común, ¿verdad? Que a veces no funciona. Aquí sí me funciona porque es el donde se miran todos los partidos. Esa empresa, a veces pasan 2, 3 meses y siguen teniendo el servicio, ¿verdad? Y si no se paga. Entonces yo sí, en mis instrumentos públicos sí acostumbraba a que me llevaran todos los recibos y a que estuvieran al día, porque si ustedes vieran mi protocolo, por lo menos del año 2000, avisos de traspaso en la empresa eléctrica los tiene, en la empresa de agua lo tiene, en la empresa, en todo, los servicios que tenía, sí tiene sus avisos, mi protocolo por lo menos sí lo tiene, ¿verdad? Así debe seguir, porque recuerden ustedes de que ustedes van a ser los próximos notarios que van a estar trabajando en lugar de nosotros, porque nosotros pues llega un momento que se debe uno retirar, porque ya
Hay tiempo para trabajar y ahí debe haber tiempo para descansar también, porque nos agarra, ya saben quién en el camino, ya no nos da tiempo de hacer nada. Entonces ustedes van a ser los próximos notarios, pero entonces hay que darle mucha importancia al ejercicio notarial, porque del buen trabajo que ustedes hagan como notarios es que los van a buscar, es que van a tener clientes. Si hacen un mal ejercicio notarial, este se lo cuenta a este otro y ya no los buscan y los clientes se pierden. La práctica notarial y la parte de la práctica de la abogacía también, que esa no la toco nunca en esta área notarial, es como los médicos. Cuando el médico receta y receta bien, uno lo recomienda. A mí me salió una mancha en mi pierna y fue en tiempo de pandemia que me salió la mancha, chiquitita. De ahí empezó a crecer y yo no quería ir con el doctor. No quería ir con el doctor porque me iba a hacer los laboratorios. Yo no quería que me ir a ningún laboratorio porque como anda uno, todavía andamos temerosos, ¿verdad? O cuidadosos. Al final, después de un año de tener esa mancha que me corrió en toda la pierna, fui con un dermatólogo. Curiosamente dice él que se llama, tiene su nombre, líquen plano se llama. Nunca había oído yo eso. Pero me dijo, esa mancha tiene tiempo de tenerla. Sí, le dije, tengo como un año de tenerla. Me dio una crema y hoy 2, 3 cositas tengo nada más en la pierna. A mí, mi amiga me dijo que tenía una manchita en la cara, le recomendé al dermatólogo. Un familiar, le recomendé al dermatólogo. Ahorita le dice mi hija, es que mira que tengo una mancha en no sé dónde, que fue por estar tocando no sé qué cuestión. Le recomendé al dermatólogo. En mi trabajo me pidió, ¿cómo hizo para quitarse la mancha? Mi amiga dice que es una mancha de tristeza, dice ella, que así le dicen, dice, yo no sabía. En mi trabajo recomendé al dermatólogo. Eso pasa a mis niños con el notario. El notario que es bueno, se recomienda. El notario que es malo, ni se acerquen ahí. Este hizo esto y esto y esto. Y hoy estamos bien fregados porque hoy en los medios de comunicación, que tenemos tantos y que todos tenemos acceso a todas las redes sociales, ahí le cortan la cabeza a quien sea, ahí se acaba con el profesional. Y como yo dije en una oportunidad, mire, me va a arreglar la situación en la que estoy, le dije a la persona, o aquí escribo en el Facebook. Yo soy una persona creíble, le dije, porque yo soy funcionario, ¿no? Y aquí voy a decir todo, y todo el mundo va a creer lo que voy a decir. Mire, en un abrir y cerrar de ojos arreglaron un problema que ellos se habían metido al problema. Entonces le digo a la señorita, todo el mundo no quiere pagar seguro y yo que quiero pagar seguro, ¿por qué no me dan mi recibo? Porque ese era el pleito, ¿vale? Que no me dan mi recibo. Entonces, jóvenes, de ustedes depende un buen ejercicio notarial. Yo, si hago una mi compraventa y ustedes me hacen todos los avisos de los que yo estoy hablando, yo los recomiendo. Pero si hago una mi compraventa y de ahí voy y le digo, mire, sigue apareciendo a nombre, y es que así pasa. Llega uno, empieza una llamada al notario y no estaba, solo la secretaria contesta y dice, es que mire, volvió a venir el recibo de la luz y sigue viniendo a nombre del anterior dueño, dice uno. ¿Por qué sigue viniendo a nombre del anterior dueño? Porque usted como notario no dio los avisos. Esas son obligaciones posteriores, por favor, no las olvide. Donación entre vivos. Otro tema para el día de hoy, la donación entre vivos dice que lo hay a título gratuito y a título oneroso. Gratuito, dice, su nombre lo indica, yo dono este bien inmueble a X persona. A título oneroso, dice, el donante impone al donatario una obligación accesoria, carga, gravamen o prestaciones. Estos contratos de donación entre vivos llevan un precio estimativo, porque del precio estimativo que llevan estas donaciones es lo que se va a pagar de impuestos. Curiosamente, yo estoy donando porque esta pobre no tiene
pero ni que cae muerta, y yo le dono. Pero si no tiene para vivir, pues es que le estoy donando. Porque no tiene para vivir, ¿cómo va a tener para pagar el impuesto? Cuando le tengo que poner un precio estimativo, pero no puede ser inferior al que tiene registrado. Si tiene registrado 500,000 de quetzales y estoy donando, ¿cómo va a tener para pagar el impuesto cuando este impuesto de la donación es del 12%? Aquí no hay 3%, aquí hay 12%. Mucho se ha escrito en relación a este tema, fíjense, mucho se ha escrito de que las donaciones no deberían cubrir impuestos o deberían de cubrir un impuesto como la segunda venta. Hay algunos alumnos de Universidad Rural que han escrito sobre eso, me han hecho llegar su tesis, en donde dice que debe pagar por lo menos como la segunda venta, 3%. Un 12%, si ya miren por dónde empecé, si ya de por sí esta persona a la que le estoy donando no tiene y que por eso le estoy donando, ¿cómo va a tener para pagar el impuesto? Entonces nunca va a ser el traspaso porque nunca va a tener suficiente dinero cuando yo tengo estimada esta casa en 300,000 quetzales. Barata, ¿va? 300,000 quetzales. Entonces la donación es, hay elementos personales, reales y formales. Entre los elementos personales está la figura del donante, yo estoy dando, y el donatario, quien está recibiendo. Reales es el bien inmueble y los formales que la donación, si son, dice escritura pública, si son bienes inscritos y no inscritos. Toda la figura de la donación, tratándose de bien inmueble, debe ser en escritura pública, eso no lo podemos perder. El doctor Neri en su definición dice que hace él un análisis de lo que es donación de bien inmueble entre vivos y donación mortis causa. La donación mortis causa es otra cosa, esa la vamos a ver cuando estemos viendo el testamento y sus modalidades del testamento. La donación mortis causa es como un testamento. Produce efectos hasta que la persona fallece. En cambio, la donación entre vivos es inmediata. Yo te dono, pásate a vivir aquí a la casa. ¿Verdad? Así funciona. Las obligaciones previas a esto son todas las que hemos platicado: el documento de identificación, el título de propiedad y el pago del IUSI, el impuesto único sobre inmueble. La obligación posterior de todo lo que hemos platicado, no lo olviden por favor, que tal vez no lo estoy mencionando en una por una, pero aquí lo menciono. Todos los contratos que hagamos, como vamos a tener a la vista un título de propiedad con el que se acredite, y sí, valga la redundancia, la propiedad del inmueble que se está enajenando, debemos razonar los títulos. Una razón muy sencilla: por escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad el día de hoy, la totalidad del inmueble que ampara el presente testimonio fue vendido a X persona. O una fracción del bien inmueble que ampara el presente testimonio, compuesta de 50, 60, 80, 100 metros cuadrados, fue vendida a X persona. ¿Por qué se razonan los títulos? Ya decía yo que hay una tesis de un estimado alumno de Universidad Rural en donde dice que se debe sancionar disciplinariamente y penalmente, decía él, administrativamente, disciplinariamente y penalmente, algo así, todo, al notario que no razona los títulos, dice. Puede haber pueden sacar una ley que permita eso, pero se presta para muchas cosas malas el no razonar los títulos, porque yo voy con ustedes como notario, con ustedes no va, porque ustedes no van a hacer eso. Voy con el notario y digo que voy a vender un bien inmueble y que tengo 800 metros cuadrados y voy a vender 100 metros cuadrados. Y el notario tiene que razonar que me quedaron 700 metros cuadrados. Si el notario no razona que tengo 700 metros cuadrados, voy a la vuelta con otro notario y le digo, mire, voy a vender 100 metros. Ah, todavía tiene 800, sí, puede vender 100 y así sucesivamente, pero si tengo 100 metros cuadrados y voy a vender 100 metros cuadrados, el notario debe razonar y decir que ya no es mía la finca. Si yo voy con otro notario y no está razonado, puedo volver a vender. Voy con otro y puedo volver a vender, aunque alguno de ustedes me va a decir, pero usted ha enseñado que hay que ir a ver al registro. El problema es que si un día trato de hacer 5 negociaciones con el mismo instrumento público o con el mismo título de propiedad, puedo estafar a 5 personas ese mismo día. Claro,
va a quedar de legítimo propietario el primero que aparezca inscrito, el primer instrumento público que ingrese al registro, ese es el que va a quedar definitivamente inscrito, ¿va? Pero algunos de ustedes me van a decir, bueno, pero puedo tener 5 títulos diferentes, porque puedo sacar un segundo testimonio, tercer testimonio, solamente que ahí el notario tiene que ser muy astuto y decir, ¿por qué trae el segundo testimonio? ¿Por qué trae el segundo testimonio? ¿Qué pasó? ¿Qué trae el segundo testimonio? ¿Qué hizo? ¿Qué trae el segundo? Porque no trae, pensé que no tenía batería, por eso estaba viendo, porque no trae el primer testimonio. Bueno, pues ya queda en cuestión de la práctica, ¿verdad? Ya queda en cuestión de qué momento que ustedes tienen que ir a revisar eso. Entonces, la donación entre vivos produce efectos inmediatos y el fin de semana decían, ¿es posible que se pueda donar y pueda revocar la donación? Sí, usted puede donar y puede revocar la donación. En cualquier momento que usted se dé cuenta que no están haciendo las cosas como debe ser o le están... Ahí el Código Civil establece todas las causales para poder revocar una donación. Y una de ellas es que usted le dio a sus hijos. Eso se mira mucho en la práctica y hago referencia a eso porque es normal que suceda eso. Usted en vida le dio a todos sus hijos, se entregó todo y ya de ahí se convierte usted en una carga para los hijos. Y ya no lo quieren, ¿verdad? Ya no quieren que usted esté ahí, pero si ya donó, ya usted no es dueño, ya cae mal, ya los viejos caemos mal, todo lo que hacemos caemos mal. Entonces mejor resérvese el usufructo vitalicio, puede reservarse el usufructo vitalicio en la donación a título oneroso, puede colocarle un gravamen, ya lo explicaba ahí que sí se puede hacer. Pero la puede revocar también en cualquier momento, la puede revocar siempre y cuando haya justificación. Muy bien, entonces ahorita miremos de último sí, la compra-venta de derechos posesorios. Aquí el doctor tiene su análisis de la compra-venta de derechos posesorios. Vamos a ver dónde está la compra-venta de derechos posesorios. Una hipoteca, infracción. Aquí hay una compraventa también de inmueble, dice con reserva de usufructo vitalicio. Sí, usted puede vender todos los bienes. El sábado preguntaron de eso. Puede vender todos los bienes que quiera y puede reservarse el usufructo vitalicio. Eso quiere decir que la persona del comprador no puede disponer de bien si usted no lo autoriza. Tiene que haber comparecido en el instrumento público para poder vender su usufructo vitalicio, ceder su usufructo vitalicio, renunciar al usufructo vitalicio o morirse, ¿verdad? Solo así se acaba el usufructo vitalicio, pero esa es una buena limitación para que no dispongan del bien inmueble. Por supuesto que si usted le va a vender a una persona ajena, que va a querer el usufructo, ¿va? No va a permitir que recibir nada como usufructo vitalicio. La compraventa de derechos posesorios, bienes inmuebles no inscritos en el Registro General de la Propiedad, los hay. Si ya no tantos como en otros tiempos, porque han optado mucho por la titulación supletoria, porque se cree, y eso es posible, que tenga más garantía los bienes inscritos, porque ante todo tienen sus medidas, colindancias y ubicación, ¿verdad? Que los derechos de posesión o los derechos posesorios. Sin embargo, en la práctica todavía encontramos mucha tierra, muchos bienes inmuebles, muchas personas que son dueños del inmueble, pero no tienen inscripción registral. No están inscritos en el Registro General de la Propiedad. Para poder inscribirlos en el registro se deben cumplir ciertos requisitos que pareciera que fueran tan sencillos. Cada palabra es tan simple, pero abarca aún todo. Dice que soy poseedor, dice, en calidad de dueño de un bien inmueble, el cual he mantenido, dice, en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio, en calidad de dueño.
pública. Todo el mundo sabe que aquí vivo. Pacífica. No he sacado a nadie de ese inmueble, no lo he expulsado, no lo he injuriado, no he hecho nada para que desaparezca ese bien. Continua. No he dejado de vivir. Ni 1 año, 2 años ahí. Yo sí en mi casita esta dejé de vivir como 5 años. Hasta ahorita regresé. Hasta el año pasado regresé. De buena fe. De buena fe significa que no he hecho ningún daño a nadie por posesionarme en el bien. ¿Han oído ustedes que los pleitos que hay en algunos municipios por tierra? Esa persona que está en ese municipio, que está en ese límite, posesionada del bien, pero que está peleando con otra persona, esa persona no cumple los requisitos para poder iniciar un proceso de titulación supletoria, porque para poder gozar yo del número de finca, folio y libro, debo iniciar un proceso en la vía civil que se llama diligencias voluntarias. Imagínense cómo se llama, diligencias voluntarias de titulación supletoria. Pero en las diligencias voluntarias de titulación supletoria yo tuve que haber mantenido el bien inmueble por más de 10 años. Aquí el doctor lo dice, mire. En la página 77 dice 10 años, dice. Entonces, para iniciar el proceso de titulación supletoria, yo tuve que haber mantenido todo esto pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio en calidad de dueño, por 10 años. La ley de titulación supletoria es una ley de titulación supletoria, establece un poquito el que yo haya obtenido el bien de mis padres, pero la trayectoria, ¿verdad? Con todos esos requisitos. A nombre propio. Bueno, pues ya le puse internet y fui allá a la empresa y lo saqué a mi nombre. Ya lo inscribí también en la catastro municipal y lo puse a mi nombre. Pues ya también le puse energía eléctrica y está a mi nombre. Con todo eso estoy yo haciendo ver que lo tengo. Imagínense que yo inicie y me posesione de este bien inmueble y lo primero que le pongo es luz, agua y cable y todo ese asunto. Y en todas esas empresas yo fui, di mi nombre, pero ya hoy llegaron los 10 años, entonces ya tengo derecho a iniciar ese proceso de titulación supletoria. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con todos mis recibos desde la fecha que yo voy y pido una certificación desde cuando ya me fueron a poner el agua. Pero también hay una escritura pública que se puede hacer que se llama declaración jurada de derechos de posesión. Yo bajo juramento declaro que tengo tantos años de vivir en este bien inmueble. Entonces tienen que pasar 10 años para que yo pueda iniciar ese proceso. Lo inicio y de repente en el curso del proceso civil alguien se da cuenta y no le interesa que yo termine esas diligencias y se opone. Se llama oposición a las diligencias voluntarias de titulación supletoria. Esa oposición juega un papel muy importante dentro de todo este proceso voluntario que había iniciado, porque esta persona que se está oponiendo debe presentarse y argumentar y entregar todas las pruebas necesarias para votar mi titulación supletoria. No pasó eso, ¿verdad? Salió el proceso y ya salió la resolución del juez donde dice que efectivamente se le corrió audiencia al alcalde municipal y él en consejo municipal determinó de que yo era vecina de ahí y que yo tenía la posesión del bien inmueble. Se le llamó a los colindantes, al norte, al sur, al oriente y al poniente, incluso que había una calle de por medio, llamamos a los de frente. Todos fueron a declarar y yo soy la posesionaria o la poseedora de ese bien inmueble. Con esa resolución del juez se va a inscribir al Registro General de la Propiedad y ahí, al inscribirse en el Registro General de la Propiedad, yo adquiero el número de finca, folio y libro y deben pasar 10 años más para adquirir la plena propiedad. Pregunta, ¿usted haría un contrato de compraventa de derechos de posesión sabiendo que dentro de esos 10 años de que ya se inscribió puede aparecer otro con igual o mejor derecho y decir,
porque entre los 10 años puede aparecer una persona oponiéndose a esa titulación que usted hizo. Eso es normal. Eso hay una buena cantidad en todos los tribunales. Todos los tribunales civiles tienen una buena cantidad de personas oponiéndose después de 6, 7 años, 8 años, oponiéndose a la titulación. ¿Haría usted un instrumento público con esas características y ya le están vendiendo? Ya va a ser 3 escrituras de ahí, ¿verdad? Y cada escritura, 350,000 cada lote. ¿Se animaría a involucrarse en 1,000,000 de quetzales? Sí se puede. Sí se puede, porque como decía el fin de semana, hay una clausulita que ustedes pueden poner y deben poner, y pónganla por favor en todas sus escrituras. Siempre pongan bajo solemne juramento de ley y advertida por el infrascrito notario de todas las responsabilidades que puede incurrir en caso de faltar a la verdad en el presente acto. La señora X declara que es propietaria de un bien inmueble ubicado en esta dirección, el cual tiene el número de finca folio libre, que dicho bien inmueble lo obtuvo por diligencias voluntarias de titulación supletoria que realizó, y ponga toda la historia. No importa que se lleve 2, 3 hojas su compraventa, no importa. Usted se está garantizando, usted está garantizando también a la que está comprando. Porque lo importante de todo lo que platicamos el día de hoy es poner el precio real del inmueble. En la práctica van a encontrar ustedes muchos precios. Van a encontrar que la finca número 5 tiene un precio en la matrícula fiscal de 5,000. En DICABI, o Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, tiene un precio de 10,000. En el registro de la propiedad tiene un precio de 2,000. El valuador dice que cuesta 50,000, pero ellos dos están dando 200,000. El precio que tiene que colocar para evitarse problemas es de 200,000. Que sí, que va a pagar más impuestos. Pues sí, pues el impuesto es bíblico para empezar. ¿Para quién va? Eso no nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que pagar el impuesto. La persona que está contratando tiene que pagar el impuesto. ¿Qué se hace con el impuesto? Eso no interesa. Cada quien va a salvarse en el momento que corresponde y frente al Todopoderoso lo va a hacer. ¿Qué va a hacer con el impuesto? Saber. Pero si no pone el impuesto real y sucede este tipo de cosas de la titulación supletoria, corre el riesgo, después de un proceso penal, en el peor de los casos, que se le devuelva a su cliente el precio que tiene la escritura, a diferencia que si pone el precio real que se dieron, cuando termine el proceso penal le van a devolver a su cliente el precio que en realidad él pagó. Agregado a esto, las costas judiciales, ¿verdad? Porque por culpa del otro se metió en problemas y usted puede cobrar en su calidad de abogado, ahí sí, en su calidad de abogado, las costas judiciales que se consideran. Se trabaja mucho con el arancel, pero el arancel es muy malo, ¿verdad? El arancel por un memorial 25 quetzales, dice eso, pero ni siquiera alcanza para pagar el parqueo, ¿ah? Parqueo se consume uno una buena cantidad, hay veces que sale uno y que ya gastó más de 100 quetzales en parqueos, ¿va? Todo el mundo cobra carísimo el parqueo. Entonces el precio real es el más importante que debe colocarle a sus instrumentos públicos. Para terminar, aparecen 5 preguntas, las tienen que tomar en cuenta. Sí, tómenlas en cuenta, sirven para estudiar. Universidad Rural me ha informado que debo cambiar las preguntas, dice que las debo cambiar. Pero ustedes saben que yo las cambio, pero no las cambio tanto. Ustedes saben de que casi igualitas, ¿verdad? Para que ustedes estén contentos. Se me indicó también, por último, les digo, 3 minutos para terminar, que se proyectara un formulario a ustedes. Ese es un formulario de inscripción, miro yo, que es de inscripción, ¿verdad? De asignación de cursos, pero lo más importante dice que tienen hasta para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con tu asignación en el formulario el anterior, ¿verdad? Límite 8 de febrero. Ayer era el límite, ¿verdad? Si aún no has cumplido con este requisito, descarga, llena y firma y envía, dice, y entrégalo a tu sede. Ya pasó. Esta información la tenemos que colocar nosotros todo el mes de febrero. Mi asistente,
y yo digo que me haces tonta porque no pudo. Trató de que se proyectara, pero yo creo que nuestro aparatito ya está un poquito pasado de moda y no logró ni el fin de semana ni hoy. Les cuento desde las 4 de la tarde vino a querer que se proyectara y no pudo. Yo digo que necesitamos un experto en ese tema y no lo tengo, no lo tengo. En este recordatorio también les dice a ustedes de que recuerden que hay prerequisitos para poder asignarse este curso que tienen ahorita, ¿verdad? Y el prerequisito, ya saben ustedes que para este curso de Derecho Notarial 3, su prerequisito es Derecho Notarial 2, pero no solo eso, ¿verdad? Tienen que haber aprobado los civiles, porque si no, ya como las universidades rurales ya está muy de moda, no es la persona, es la máquina la que tira los cursos y ya no los deja. Y por eso dicen ustedes a veces cuando cierran cursos, pero no me aparece tal curso, no me aparece tal, no me aparece, así andan a veces los muchachos. Que yo sí saqué este curso, pero no me aparece, es que sí lo sacó, sí lo ganó, pero como no tenía el prerequisito, no le va a aparecer, ¿verdad? Entonces, no olviden todos esos detalles, todo lo que paguen y utilicen como rural, guárdenlo por favor. Guarden su formulario, guarden toditito lo que tienen, por favor, porque de repente ahí falta algo. Ustedes tienen sus pruebas en la mano. Mucho gusto de saludarles, mucho gusto de verlos a través de este medio, de platicar con ustedes a través de este medio. Y estamos entonces en Derecho Notarial 3. Temas muy importantes el día de hoy, compraventas en sí del día de hoy. Y decía que iba a escribir algo para mandarles, para que auxiliarlos para los exámenes. En su momento lo voy a hacer, solo tenga tiempecito, lo voy a hacer y ahí se los voy a estar enviando. Hasta luego, pasen feliz noche.